the Viltrumites. Fighting relentlessly for days, our heroes never wavered, pushing through the endless onslaught until, at last, they emerged victorious. Hola comunidad, bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a aprender cómo crear cinemáticas utilizando dos herramientas, dos inteligencias artificiales. Antes de que me ataquen en los comentarios y me funen con comentarios negativos y con hate, déjenme decirles, yo soy artista 3D, soy character artist, especializado en personajes y generalista. Y pues pienso, en mi opinión, que estas herramientas las van a incluir dentro del workflow del 3D tarde que temprano. Eso es algo inevitable. No la vamos a utilizar para crear los personajes en sí, pero básicamente podemos utilizar este tipo de workflow para generar una idea más concreta y ahorrarnos mucho tiempo dentro del proceso, del flujo de trabajo de coger un concepto y llevarlo a un resultado final. Entonces lo podemos ver por esa parte. Así es como lo veo yo. Básicamente vamos a crear una especie de cinemática que nos puede dar la idea de una historia que podemos ya desarrollar con programas de 3D como Blender o Maya o lo que sea, o los programas que ustedes utilicen, pero ya teniendo la idea concreta de movimientos de cámara, de qué podemos hacer, de qué podemos mejorar. Entonces es como esa parte. También, si se perdieron el tutorial anterior que subí, donde subí mostrando una herramienta, también una inteligencia artificial poderosísima que genera modelos 3D, bustos 3D basándose en una foto, no se lo pierdan. En la descripción del video lo pueden encontrar, donde vamos a hacer el Superman de Keanu Reeves, no, estoy molestando, de Christopher Reeves, y también el Terminator, el Arnold Schwarzenegger. Ahí pueden verlo para que pues puedan también utilizar este tipo de herramientas dentro de su trabajo y se pueden ahorrar tiempo. Entonces hoy vamos a ver dos herramientas que son totalmente gratuitas, en el sentido, cuando aclaremos lo gratuito. Gratuito es que tienen créditos diarios y se pueden renovar. Ya si quieren algo un poco más avanzado, pues tienen que pagar, pero pues básicamente lo que vamos a utilizar y digamos las funciones que vamos a utilizar son gratuitas y generan muy buenos resultados. También vamos a utilizar a nuestro amigo ChatGPT, el amigo confiable, el que nunca nos falla, el que siempre está ahí, nos va a acompañar de acá adelante por el resto de nuestras vidas. Entonces vamos a utilizarlo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es darle like a este video, suscribirse, activar la campanita para no perderte estos videos. Vamos también, voy a subir tutoriales también sobre ZBrush, más sobre Blender y sobre otros programas, no se preocupen. Pero entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestro prompt. Vamos a utilizar una idea, la cual vamos a generar dentro de ChatGPT, y después vamos a utilizar las otras dos inteligencias artificiales. Entonces yo ya tenía acá como más o menos como la descripción de mi idea en inglés. I want to create an AI animated sci-fi story about space soldiers. Please give me a script with narrations and prompt to generate image and related scenes. The prompt should be well detailed and simple. Also add style, realistic 3D at the end of each prompt. Básicamente les estoy diciendo que voy a crear una especie de historia de ciencia ficción, pero con una AI, con una inteligencia artificial, sobre soldados como espaciales. Por favor, que me escriba bien la narración de la historia y me genere los prompts para las imágenes, que sean bien detallados y que el estilo sea realista 3D, y que esto lo ponga como al final de cada prompt. Entonces lo que vamos a hacer primero que todo es pues básicamente copiar nuestro prompt. Lo vamos a copiar. Este prompt lo voy a dejar en la descripción del video, entonces no se preocupen, puede pues copiarlo y pues modificarle lo que ustedes quieran modificarle. Vamos a pasar acá a ChatGPT, lo vamos a pegar y le vamos a dar a generar. Le damos tiempo para que nuestro amigo piense y nos genere la historia que queremos. Listo, entonces acá ChatGPT ya nos generó nuestra idea principal. Entonces nos puso el título, Echoes of the Void. Tienen que entender que la mayoría de esas inteligencias artificiales pues trabajan con prompts en inglés, entonces toca English Speak English. Entonces ahí toca que pues se hagan a la idea. Entonces acá pues está la narración, digamos, si queremos poner la narración, la voz, y el prompt que genera
A closer heavily armored battleship drifts into the vast darkness of space. Entonces ahí tenemos, digamos, nos dividió como escena 1, la escena 2, la escena 3 y la escena 4. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a nuestra primera inteligencia artificial o herramienta digital con la que vamos a generar las imágenes antes de animarlas. Entonces vamos a ir a esta inteligencia artificial llamada PicLumen. Acá vamos a utilizar PicLumen. Ustedes se pueden registrar, es muy sencillo, lo pueden hacer con Google o con Apple o con, bueno, hay diferentes formas de registrarse. Eso se los voy a dejar en el link. Entonces acá lo que vamos a hacer es básicamente, bueno, acá tienen la galería, ustedes la pueden como mirar, pueden chismosear a ver si les gusta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir a donde dice Create. Entonces acá tenemos la pestaña de Create y acá tenemos que poner los prompts. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a devolver a nuestro amigo Character Creator. Perdón, se me fue. Acá a nuestro ChatGPT. Y vamos a empezar a generar las imágenes. Entonces vamos a ir primero que todo a la parte, acá la primera, la escena 1 donde dice el prompt. Vamos a seleccionar acá a Colossal Heavily Armored Battleship, Descending Squad Jet Posing Style 3D. Entonces vamos a seleccionar esto acá, lo vamos a copiar y nos vamos a ir a PicLumen. Vamos a darle acá Describe Your Image, vamos a pegar. Entonces acá vamos a modificar ciertas cositas. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar el Aspect Rotation. Entonces, ¿cómo se nos va a generar la imagen? Vamos a abrir acá. En mi caso yo lo voy a poner en, dejémoslo en 16:9. Lo vamos a poner en 16:9. Si ustedes lo quieren poner como para el estilo Instagram o Shorts, acá lo pueden poner en 9:16, que sería este de acá. Este pues es ya más largo, horizontal. Entonces, imágenes por batch, acá la pueden seleccionar, pueden poner 2 o pueden poner una. En mi caso pues vamos a dejar una. Ahora vamos a ir acá en esta parte. Entonces acá en esta parte vamos a darle donde dice Prompt Helper. Vamos a darle clic en esa parte de acá. Y acá nos aparece si queremos subir una imagen de referencia, pero en este caso no, porque vamos a utilizar la inteligencia artificial para que nos genere la imagen. Lo que vamos a ir es acá donde dice Prompt Magic. Entonces acá hay diferentes estilos. Ustedes miran el que quieren. En mi caso yo me voy a ir a Photography y acá dentro de Photography voy a seleccionar el de Cinematic. Me voy a ir por un estilo cinemático. Aparte, en esta parte de acá nos va a dar como las diferentes motores, como lo diríamos nosotros, sería como motores de render, por hablar así. Entonces acá dice que PicLumen, Realistic, Universal Model for Create Hyper Realistic Photos. Está PicLumen este de acá también. Entonces ustedes pueden probar los que ustedes quieran. En este caso está Flux también, que es uno como de los mejorcitos. Pony Diffusion, PicLumen Anime. Entonces vamos a tratar con este PicLumen Realistic. Vamos a mirar primero, le damos clic ahí y le damos a generar. Entonces esperamos unos segundos. Realmente pues esta inteligencia no se demora mucho generando las imágenes. Vamos a mirar primero con PicLumen, ahorita miramos con Flux. Entonces nos generó esta acá. Entonces tenemos esta imagen, le podemos dar clic y abrirla para mirarla. Y pues vemos que está bien, o sea, está bien generada. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a cerrar, vamos a probar ahora con Flux. Vamos a intentarlo con Flux. Entonces volví a generarla porque quería ver otra opción. Entonces vamos a mirarla. Me generó esta. Me gusta un poco más. Bueno, entonces ahora vamos a mirar lo que es con Flux. Entonces vamos a poner acá otra vez el prompt. Le damos ahí. Nos vamos a esta parte de acá. Photography, Cinematic. Y acá pues vamos a seleccionar a Flux. Ahora vamos a generarla con Flux. A ver qué tal. Si es mejor o es mejor con Lumen. Entonces vamos a darle acá. Entonces esperamos a que nuestra imagen se genere. Entonces vamos viendo. Pin. Entonces esta, pero no. O sea, me gustó más la otra. Entonces básicamente la que más me gusta es esta. Entonces digamos esta la podríamos borrar. Le decimos que sí. Como para que no se nos llene ahí como... Si nos vamos a quedar con esta, ¿listo? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es básicamente crear prompt por prompt. Entonces vamos a hacerlo, pero vamos a mantener como
¿cómo les diríamos esto? Como la misma consistencia. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces vamos a ir acá a la parte de acá. Esta es la primera. Entonces acá en esta, la segunda escena, vamos a copiar el prompt. Entonces vamos a irnos hasta acá. Copiamos, nos devolvemos al Lumen. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la imagen un momento. Entonces la imagen acá vemos que tenemos el seed o la semilla. Entonces vamos a copiar esa semilla para que se nos mantenga la misma consistencia en todas las generaciones que nos haga futuras. Control C, la vamos a copiar, vamos a cerrar acá. Vamos a abrir acá donde dice Advanced Settings y vamos a darle Fixed y le vamos a pegar la semilla. ¿Sí? Y acá en la semilla lo que vamos a hacer es Use as Default. Entonces vamos a darle clic y él nos va a decir que va a utilizar el modelo Flux Chain. Pero no, yo no quiero el Flux, yo quiero este Peak Lumen Realistic. Entonces Fixed, vamos a pegar la semilla, Use as Default. Entonces le vamos a decir que ok. Ahora sí nos devolvemos a ChatGPT, copiamos otra vez en la escena 2. Vamos a darle acá, nos vamos acá a Peak Lumen, Control B, entramos acá, vamos a cambiar el For Photography Cinematic. Y entonces ahí le vamos a dar a generar. Entonces esperamos a que nos genere la segunda parte. Entonces tenemos que ir generando así todas las escenas de nuestra script o de nuestra historia. Vamos a ir generando todas por todas. Entonces yo las voy a ir generando. Entonces acá, como vemos, nos generó esta. Bueno, si no nos gusta, lo que podemos hacer es volver a generar. Entonces no hay problema, vamos a volver a generarla. Vamos a dejar como los mismos parámetros. Vamos a ir acá, Photography, Pin. Ahí tenemos todo. Le vamos a ver para que nos genere otras opciones. Igual eso lo podemos borrar. Ahí vamos mirando. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Bueno, básicamente me generó lo mismo. Pero entonces lo que puedo hacer es cerrar acá. Voy a borrar esta. Y acá esta misma, la que está acá, voy a darle Rerun. Y vamos a mirar. Esto es lo que voy a ir haciendo. Voy a ir haciendo lo mismo con los otros prompts que tengo ahí. Digamos, esta me convence más, esta me gusta más. Entonces voy a ir haciendo lo mismo. Entonces básicamente esta de acá, pues básicamente no me gusta lo de la cara, se ve rara. Pero igual pues vamos a dejarla ahí. Entonces voy a seguir haciendo lo mismo, voy a ir copiando y creando, utilizando digamos el mismo modelo. Y pues copiando los prompts y pegándolos en Peak Lumen. Bueno, entonces voy a ir a hacerlo. Listo chicos, entonces yo ya generé acá imágenes. Como ven, la inteligencia artificial nos genera bastantes imágenes de Peak Lumen. Entonces ustedes pueden generarlo con esta inteligencia artificial o pueden utilizar otra, dependiendo pues lo que ustedes quieran. Ahí pues ya es a gustos de cada uno. Y ahora lo que tenemos que hacer es descargar estas imágenes. Ustedes tienen que descargar estas imágenes y guardarlas en un folder. Básicamente, cómo se descargan, simplemente le dan clic acá, le dan acá y él automáticamente las va a descargar en su explorador, en Chrome o en el que estén utilizando. Simplemente las descargan y las guardan en una carpeta. Y vamos a pasar entonces a la otra inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial china, pero que está generando muy buenos resultados también. Bueno, comunidad, entonces la segunda inteligencia artificial y la protagonista de este video es esta inteligencia de acá que se llama Hailuo AI. Hailuo AI es una inteligencia artificial china que está generando muy buenos resultados. Les voy a dejar en la descripción, les dejo el link. Acá se puede dar cuenta, digamos, de la calidad de imágenes que genera, de generación de videos que genera. Miren eso, muy buena calidad. Ahí pueden explorar, digamos, las cosas. Digamos, este de acá me parece espectacular. Todavía está en desarrollo, pero digamos, mire, este también está. Este no lo había visto, está bueno. Miren. Podemos
conseguir muy buenos resultados. Miren esto de acá. Está muy bueno. Bueno, entonces vamos a pasar a lo nuestro, a lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes tienen que registrarse primero que todo. Ya saben, es muy sencillo. Con Chrome o con una cuenta, bueno, crean la cuenta ahí, van acá a registrarse, les crea la cuenta con Chrome o con, creo que con Apple también. Y lo que tienen que hacer es acá donde dice Create, vamos a parte de Create. Entonces esto maneja diferentes, por decir así, settings. Tiene de imagen a video, de texto a video y de referencia, sujeto de referencia o persona de referencia. En este caso nosotros vamos a ir a imagen a video. Entonces acá lo que vamos a hacer es básicamente cargar nuestras imágenes acá una por una y le vamos a indicar qué queremos. Entonces básicamente podemos hacerlo, pues vamos acá, yo tengo la primera imagen que tenía de la nave espacial, simplemente la cojo, la arrastro y la suelto acá. Entonces espero a que se me cargue la imagen ahí. Ahora lo que hago es devolverme a ChatGPT, acá donde tengo mi historia, voy a la primera escena, entonces The Arrival. Entonces acá me dice que a colossal heavy armor battleship drives through the vast dark space, illuminated by distant stars and defined glow near nebula. Entonces esta primera parte, esta primera partecita, la voy a copiar. Y vamos a ir acá y se la voy a pegar acá en esta parte para que él entienda qué tiene que hacer. Acá tiene algunos parámetros que mejoran la imagen y el video. Entonces digamos acá está el Prompt Enhance, que es para que se mejore. Acá tenemos los movimientos de cámara. Entonces acá podemos ponerle diferentes movimientos de cámara. Yo quiero este para que le doy clic acá para que la nave se mueva más. Y también quiero como este de debut. Le voy a dar clic ahí. Y básicamente lo que vamos a hacer acá ya es generarlo. Digo que la cantidad que me genere un video, vamos a ver, vamos a primero a generar uno a ver. Listo, ya me generó el resultado, le voy a dar clic encima para cargarlo y ahí me va a mostrar. Entonces miren, ahí estamos viendo cómo se va moviendo la nave espacial. Entonces como les digo, si a ustedes no les gusta el resultado, simplemente le damos a Recreate acá en esta parte. Y él nos la va a volver a generar dependiendo de lo que queramos. Entonces acá puedo cambiarle más bien pues los movimientos de cámara. Entonces voy a seleccionar, en mi caso vamos a seleccionar uno solo, de pronto el de debut podría ser mejor. Y voy a darle otra vez generar. Listo, ya nos generó el segundo resultado. Vamos a abrir acá. Este se ve mejor que el otro, entonces ahí vamos a dejar este. Y entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a borrar esta imagen, vamos a borrar este prompt y vamos a ir cargando imagen por imagen. Y aparte pues ahí vamos a ir escribiéndole el prompt, digamos en este caso seleccionar este de acá. Entonces lo voy a arrastrar acá, lo pongo. Nos devolvemos acá a ChatGPT. Y vamos a la segunda parte, básicamente vamos a copiar la primera parte del Prompt Image Generation. Entonces ahí básicamente da como la acción o la orden, para dar la orden a la inteligencia artificial para saber qué básicamente tiene que hacer el personaje o el objeto dentro de la imagen. Spaceship, driven by the red holographic displays, a real cam cybernetic, center. Entonces ahí, pum. Lo pueden copiar y lo pegan acá. Y si no, si quieren simplemente lo que pueden hacer es decirle a ChatGPT que les genere una traducción de que el personaje en la foto se está moviendo, está señalando. Entonces yo en mi caso lo voy a dejar así, voy a ver qué tal me genera. Si no, pues entonces modifico y le pongo más bien que mueva las manos o que apunte a algún lado. Entonces acá lo mismo, vamos a la cámara. Entonces la cámara la voy a dejar como debut. Y simplemente le voy a dar que generar. Igual si ustedes quieren crear más pues resultados, pueden cambiar acá a 2 o 3, pero en mi caso voy a dejarlo en 1 y ya simplemente le damos a generar. Entonces acá ya nos generó el resultado ahí como vemos. Entonces bueno, pues a mí me parece bien, a mí me gusta.
Entonces ahí simplemente van a seguir haciendo el mismo proceso y ya voy a volver ya cuando tenga todos los videos listos. Ahora, después cuando tengamos listos todos los videos, simplemente pues lo que hacemos es que abrimos y pues básicamente nomás los descargamos acá. ¿Listo? Los descargamos y los guardamos en alguna carpeta o algún folder dentro de su computadora para poder ya después hacer como la edición en CapCut. Entonces básicamente vamos a hacer eso. Listo chicos, entonces ya tengo acá mis videos, ya los descargué todos, ya creé pues básicamente mis secuencias. Ahora lo que voy a hacer es agarrar todo, lo vamos a arrastrar y lo vamos a meter dentro de CapCut para crear la edición final. Entonces simplemente seleccionamos todo, lo vamos acá, lo soltamos acá y empezamos a organizar nuestra secuencia. También vamos a utilizar como efectos de sonido o música de sonido de YouTube gratis. Entonces pues básicamente acá vamos 1, pasamos al este que sería el 2. Entonces creo que se me fue mal 1, entonces vamos a arrastrar 2. Ya saben que CapCut es totalmente gratis, entonces pues gratis en sí, porque ahorita muchas de las transiciones y efectos ahora son de pago. Anteriormente tenía más como cositas gratis, pero pues en este caso vamos a utilizarlo nomás como por el tutorial. Entonces vamos ahí 8 y la 9 que sería esta. Pues básicamente sería iría así tan. Acá tendríamos que cuadrar lo que sería pues las rampas de tiempo. También digamos podríamos hacer lo siguiente, como tenemos este watermark acá, o lo que podemos es seleccionar todo y simplemente lo que vamos acá es a escalarle más o menos como por ahí. Podríamos bajar un poquito más así que no se vea esa marca de agua. Entonces vamos a asegurarnos excelente. Acá se alcanza a ver, digamos en este caso esta de acá. Si se nos alcanza a ver. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos a volver esto acá otra vez, seleccionamos todo. Vamos a jugar ahí con cada una de ellas, van organizándolas, ahí pues van mirando a ver cómo que les pueda servir, algo así. Entonces acá pues simplemente vamos a buscarle como una música de acción. Entonces yo bajé una música de YouTube, vamos a ponerla acá, la vamos a seleccionar, la vamos a arrastrar hasta acá. Una música como épica, entonces ahí la tenemos seleccionada ahí, le bajamos un poco el volumen. Algo así. Entonces ya tengo la música, tenemos las imágenes, los videos. Ahora pues sería ponerle como una narración. Entonces para la narración vamos pues básicamente a utilizar otra vez ChatGPT, y también vamos a utilizar Eleven Labs para generar digamos como la voz que vamos a colocar. Entonces acá tengo como la narración que quiero, es algo como que escribí rápidamente. Entonces simplemente vamos a ir a Eleven Labs. Y ya estando dentro de Eleven Labs vamos a pegar esto y a seleccionar una voz para que nos narre el texto. Ya dentro acá hay Eleven Labs, después de haber hecho el login, ya saben que se hace el login con cuentas de Google. Simplemente vamos a ir acá donde dice Text to Speech, entonces le vamos a dar clic ahí, vamos a pegar nuestro texto, y acá vamos a mirar como las voces que tenemos. Entonces vamos a mirar acá, está esta de acá. Calum, a mí me gusta esa. Ustedes pueden mirar acá, también hay femeninas.
No me gusta Calum. Life without love is like a tree without blossoms or fruit. Listo. Entonces está Calum. La velocidad vamos a bajarla un poco para que no hable tan rápido. La estabilidad vamos a subirla un poquito. Ahí. Yo creo que ahí. Y lo que vamos a dar el de acá es Generate Speech. Y vamos a esperar. Ahí vamos a ver cómo nos narra esa parte. Not until at last they emerged victorious. In the vast expanse. Entonces pues me gusta como lo narra. Entonces ya estamos contentos con el resultado. Simplemente lo que vamos a hacer es darle acá a Download at Listed. Entonces le damos clic y él automáticamente nos lo va a descargar. Entonces vamos a llevar ese audio, lo vamos a llevar a CapCut. Listo, entonces ya lo importé acá dentro de CapCut. Entonces voy a seleccionar la música épica, la voy a apagar un momento acá para yo ir mirando bien. Pues dónde ir colocando los audios. Entonces selecciono el audio y le puedo subir el volumen un poquito más. Space, one of the most epic battles the galaxy had ever witnessed unfolded. Our space warriors. Entonces acá lo vamos a abrir un poquito más. Entonces acá la voz se me hace que está como un poco rápida. Entonces acá en Speed voy a bajarla un poquito a ver qué tal. In the vast expanse of space, one of the most epic battles the galaxy had ever witnessed unfolded. Vamos a dejarla en 0.9. Warriors were fought of space, one of the most epic battles the galaxy had ever witnessed unfolded. Entonces acá esta parte la podemos cortar. Eso lo podemos correr un poquito para acá. Entonces ahí simplemente van editando y van. One of the most epic battles the galaxy had ever witnessed. Eso lo podemos correr para acá. Entonces voy a editar las partes y ya volvemos. Bueno chicos, entonces después de poner efectos de sonido, algunas transiciones ahí, básicamente ya terminé mi cinemática y el resultado final quedaría así. In the vast expanse of space, one of the most epic battles the galaxy had ever witnessed unfolded. Our space warriors were forced to infiltrate the enemy ship in a final effort to defeat the most bloodthirsty race in the galaxy. The Viltrumites. Fighting relentlessly for days, our heroes never wavered, pushing through the endless onslaught until, at last, they emerged victorious. Listo chicos, espero les haya gustado. Por favor déjenme saber qué piensan de estas herramientas, si les gustan, si no, si nos van a quitar el trabajo, si nos van a dejar sin chamba. Entonces me gustaría saber sus comentarios, saber qué les parece. No olviden mirar el video anterior que posteé acerca de la inteligencia artificial para crear bustos 3D con una sola foto. También tengo muchos videos ahí sobre Blender, Unreal Engine y otros programas de 3D. Entonces nos vemos en el próximo video. Cuídense y estamos subiendo contenido. Entonces nos vemos. Chao.